una buena manera de empezar a pensar la serie Marianne es a partir de esos 3 primeros elementos que abren el capítulo 1. En primer lugar, unas hojas de un libro, en segundo lugar, un agujero y en tercer lugar, un altavoz. Es decir, una reivindicación de la lectura, de la mirada y de la escucha. Podría resultar anecdótico si no fuera porque todos los genéricos de todos los capítulos se construyen exactamente igual. En primer lugar, un libro que invita a la mirada, y lo hace porque está centrado a la altura de los ojos del espectador. Este libro se abre sin motivo aparente y deja siempre en el centro del plano ese agujero compositivo. Ese agujero que, por cierto, parece atraer nuestra mirada y que en su interior convoca un nombre propio femenino, Marianne. Claro que si Marianne está en el centro y no por nada se llama la serie Marianne, es porque ocupa un lugar simbólico muy concreto. Luego deberíamos preguntarnos ¿quién es Marianne? En un primer nivel podríamos responder una bruja, de acuerdo, pero no solo una bruja. Esta clave se nos da en el comienzo del capítulo 5, cuando descubrimos que de alguna manera Marianne es Enma, o habita el cuerpo de Enma, o de hecho, si miramos las imágenes en todo su peso e hilamos más fino, nos damos cuenta de que Marianne es esa Enma crecida, cuya fantasía, aquí escrita literalmente, es asesinar a la Enma que fue su versión más joven. Estamos en un territorio que resultará muy conocido a los lectores de Freud, especialmente a aquellos que recuerden su configuración de la pesadilla, de todo sueño en general, como un deseo reprimido. Luego, algo hay en Marianne que está conectado con el deseo de la propia Enma. Vayamos despacio. Marianne es una serie que encara las relaciones entre escritura y vida, entre crear relatos para los demás y sostenerlos en lo real. Y es que desde luego estarán conmigo en que pocas cosas hay más difíciles que sostener esas máscaras que nos creamos frente a los otros y que de alguna manera siempre acaban por pegarse a nuestra piel. Enma, por ejemplo, ofrece a los demás un personaje, se deja mirar por los demás, por aquellos que creen en su éxito y sin embargo nada dice de su secreto en voz alta, ella solo lo escribe. ¿Qué secreto? Bueno, un secreto que desde luego le impide conciliar el sueño por las noches y que de alguna manera es la verdadera Enma. Es la verdadera Enma en tanto se desvela, como el inconsciente, en ese territorio en el que adolescencia, cuerpo y mito se encuentran. En el capítulo 5, por ejemplo, hay un momento en el que Marianne se desvela, en el sentido de desvelarse, de encontrarse, precisamente cuando los jóvenes hacen la Ouija. Evidentemente, aquí me acordaba mucho de la tesis doctoral de Jung, un trabajo maravilloso que se llama Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, donde una de las cosas que trabaja este discípulo de Freud es precisamente que este tipo de tácticas, de estrategias paranormales, ¿no?, entre comillas, desde luego no sirven para acceder a un hipotético más allá y para hablar con ningún espíritu, sino que propiamente somos nosotros mismos, son nuestros inconscientes los que de alguna manera escriben esos gestos y dan cuenta de una manera, digamos, absolutamente localizable de lo que de verdad hay en el deseo, en el núcleo de nuestro deseo, ¿no? Claro. ¿Quién es Marianne? Vamos a intentar responder a esto. En primer lugar, Marianne, ya decíamos, es una bruja, pero ante todo es escritura. Al menos 2 tipos de escrituras. En primer lugar, una escritura mítica. Por ejemplo, esto se ve muy bien en el capítulo donde su cuento se despliega dentro de un libro como una especie de cuento de hadas, ¿no? Y además es un cuento de hadas que se transmite de generación en generación, que va hablando sobre todo de la culpa y de la responsabilidad por un cierto dolor, ¿no? Son los descendientes de los padres, de los nietos, de los abuelos que quemaron a esa mujer en la hoguera. Pero al mismo tiempo Marianne también es un grimorio, es decir, es una colección de signos que no se pueden descifrar fácilmente, una especie de imposibilidad de poner en palabras, ¿no?, como es lo propio del inconsciente, por otro lado. Claro, la idea es que Enma, si atendemos a qué pasa con Enma, vemos que se quiebra en un colegio. En primer lugar, evidentemente, cuando realiza la Ouija, pero desde luego también en el momento clave en el que muere la hermana de su amiga. Un colegio que además está en un faro, es decir, hay un saber, como bien se encarna en el espacio de la clase, que ilumina, pero que únicamente emerge en la extraordinaria escena de la confesión, es decir, huir, escapar, largarse del pueblo. Se nos podría decir, desde luego, Enma no quiere marcharse del pueblo, por supuesto que no, precisamente porque la vida en el pueblo se le antoja plácida y fácil. Claro que cualquier espectador que vea la serie con un poco de picardía comprenderá rápidamente que lo que gana Enma marchándose del pueblo es precisamente su estatuto de escritora, es decir, de dueña de la palabra, capaz de ceñir sus miedos en imágenes literarias concretas. Caroline Dolleron, joder, han pasado 15 años.
¿Sigues viviendo en el... Desde aquí se puede entender con mayor facilidad la diferencia entre lo que Emma querría, que desde luego es quedarse en el pueblo, y lo que Emma desea, que por el contrario es convertirse en escritora. Y es que el querer y el desear casi nunca coinciden. Si quieren una prueba, les remito al último plano de la Emma niña, precisamente en ese quinto episodio, donde lo que vemos es a la propia Emma escribiendo. Efectivamente, ha salido del pueblo y lo que el montaje sutura, lo que el montaje nos ofrece es, ahora sí, su futuro. Luego el terror pasa en esencia por volver a casa, por volver a comerse los tomates rellenos de la madre, por volver a enfrentarse con esos cuerpos que nunca fueron suyos, volver a tener esa especie de concepción sobre el pasado, etcétera, etcétera. Claro, la diferencia entre querer y desear orbita en torno a ese agujero inicial. De hecho, fíjense lo extraordinario que es que ese agujero, que es la tumba de la bruja, esté nada menos que en medio del jardín familiar, oculto por una caseta que bien podría pertenecer a las herramientas, a esa especie como de orden más o menos normal en el que se supone que estamos inmersos en lo cotidiano, ¿no? Los árboles del jardín familiar están secos, rotos, como seco y roto está el cuerpo de la madre en este extraordinario plano. Fíjense en el uso del gran angular aquí, es absolutamente increíble cómo juega con esa profundidad, porque ese agujero, esa especie de núcleo reprimido, está precisamente donde debería haber una raíz, cosa que no hay en toda la serie. No deja de ser irónico en esta dirección que el único personaje capaz de descender realmente a esa tumba sea otro padre, en este caso un sacerdote, aunque baje allí para encontrar la muerte. Y fíjense, por cierto, qué potente es esta idea. Frente a esa especie de luz terrorífica del faro que va batiendo todo el pueblo, que es una luz circular, una luz técnica, una luz que aparentemente marca el rumbo, pero que en realidad lo único que hace es perder a todos los personajes, hay otra segunda luz, la del fuego, y además un fuego que desvela, que destruye el grimorio, que da consistencia a esa especie de acto de vencer al mal, vencer al peso de la maldición, a ese deseo no formulado. Claro, volvamos por el momento a Emma para entender esto. Su vida está puntuada por una escena fundamental, que es la del bus, la escena en la que se encuentra con esa especie de amor, de juventud encarnado en Xavi. Realmente el funcionamiento cinematográfico formal de la escena es muy muy sencillo, porque no deja de ser una colección de planos contra planos que se funden en ese único plano final en el que se encuentran los dos y que remite, pues evidentemente en su simpleza, en su humildad, al propio dulce devenir del amor adolescente. Claro, ¿cuál es la gracia que tiene aquí la serie? Que ofrece un gran tirabuzón, que es bastante horrible, cuando reescribe de alguna manera este encuentro en el episodio siguiente. Lo que pasa es que aquí las cosas cambian. Ya sabemos que en este caso va a ser el disparadero del final de la serie, va a ser el episodio en el cual nos dé la pista de lo que va a ocurrir al final, ¿no? Fijaos, aquí el plano contra plano funciona de otra manera, porque ya no está centrado sobre ellos, ya no les encuadra perfectamente, no es un plano contra plano directo, sino que hay un reencuadre que va dado por la ventana. Del mismo modo, cuando vemos a los dos en el mismo plano, juntos, no están equilibrados. Ella está encima, él está debajo, la posición, el plano parece muy simétrico y muy ordenado, pero en realidad el montaje nos está indicando otra cosa, porque si observamos, por ejemplo, él de perfil y ella en primer plano, en plano frontal o casi frontal, evidentemente se está generando una cierta distorsión. Luego, la concepción del niño, el momento en el que ese acto sexual tiene lugar, que en principio podría coincidir con el deseo de Emma, pero que desde luego no coincide, y de hecho por eso la serie termina como termina, con el deseo de Emma. Cuando se concibe ese niño o esa niña, en realidad el montaje lo que hace es una elipsis súper brusca por corte, y tras ella la cámara desciende en plano nadir, es decir, de arriba abajo, de manera prácticamente irónica, ¿no? Imitando las viejas miradas de Dios cinematográficas hacia ella. Claro, aquí lo interesante es que hay un corte negro, y de ese corte negro, ¿a dónde nos vamos por montaje? Pues de nuevo a un largo plano, en esta ocasión ascendente, donde lo que vuelve a comparecer es el deseo, en esa especie de agujero negro negrísimo, y desde luego en el centro del deseo, de nuevo, Marianne, no podía faltar. De tal manera, cuando Emma descubre su embarazo, lo que realmente ocurre es que se enfrenta a una inversión del dictum cristiano. El verbo se hace carne, el libro, la pesadilla, se hace carne. Ella engendra no un texto, no una novela, sino un hijo o una hija, y al hacerlo reinicia el ciclo gélido del dolor familiar que ha heredado. Evidentemente hay una conexión entre este plano subjetivo en el que Emma mira el predictor y este otro plano en el que el espectador está mirando su propio libro.
Recordemos, hablando de libros y de textos, cómo se llamaba su primer texto, ese pequeño ensayo que además era percibido como un secreto, algo que debería ser ocultado de los ojos de los demás. ¿Lo recuerdan? El lastre de tener madre. ¿Y cómo se comenzaba ese texto? Pues con un plano nadir exactamente igual que el que marca la concepción del hijo o la hija de la criatura, de Emma. En efecto, Marianne nunca se va con las manos vacías. De hecho, lo que hace es mucho más complejo. Invierte las dos fantasías básicas con las que Emma se oculta y se engaña a sí misma. Rompe, por así decirlo, sus dos máscaras de las que hablábamos al principio. Por un lado, la de haber tenido un amor impecable, adolescente. Todos los amores, como ustedes saben, y menos mal, siempre defraudan. Y luego, por otro lado, la de ser para los otros única y exclusivamente eso, una escritora de éxito. No, Emma no es pasado ni es palabra, es, como nosotros, cuerpo. Y por eso, porque tiene un cuerpo, tiene también un agujero simbólico del que surge su pesadilla, su pulsión de muerte, pero, y aquí está la grandeza, también su don, su creatividad y su verdad más íntima.